Las guerras existen desde los inicios de nuestro mundo, algunos de poca repercusión, otras de gran alcance y devastadoras consecuencias. Lo cierto es que cada vez que un pueblo se ha enfrentado o se enfrenta a la guerra, debe planificar detalladamente su estrategia militar para alcanzar la victoria. ¿Qué tipo de batalla enfrenta nuestro mundo? ¿Tiene usted una batalla que enfrentar? El tema de hoy, estrategia de la rebelión. Bienvenidos a su programa, La Biblia habla, verdades para el tiempo del fin. Y el tema de hoy, la estrategia de la rebelión. La historia ha contemplado grandes estrategias militares, quienes en algunos momentos conquistaron victorias, mientras que en otros saborearon el fracaso. Pero lo cierto es que todos, antes de enfrentar al enemigo, trazaron un plan de acción. El capítulo 3 del libro de Génesis, uno de los primeros libros de la palabra de Dios, nos presenta un plan detallado de la estrategia de la guerra en la cual todo ser humano está inmerso. Es mucho más que un breve relato de la caída del hombre. Es la revelación de la estrategia de la rebelión. Mirando con atención, podrá entender fácilmente la táctica usada en el Edén, la que permanece igual desde aquel tiempo hasta hoy. Usted, apreciado amigo, al leer las páginas sagradas, el primer libro escrito por Moisés, encontrará la realidad del origen del mal, del pecado, la tristeza de nuestros primeros padres, una realidad que hoy en día enfrentamos en carne propia. El plan tan ingeniosamente concebido no fue producto de mente humana, fue concebido por una mente increíblemente inteligente, la de un ángel rebelde. Este plan fue tan eficaz en el primer encuentro con la raza humana que no necesitó ser modificado. La caída del hombre de su elevada posición fue la mayor tragedia que este planeta ya conoció. Pero el instigador de la tragedia, en forma muy inteligente, la desmereció, ridiculizándola al punto de impresionar la mente de millones, convenciéndolos de que lo ocurrido en el Edén no fue más que un mito y que la caída del hombre es solo una leyenda. Para aquellas personas que no acostumbran a estudiar la Biblia, puede parecer un absurdo pensar que los problemas que enfrentamos hoy comenzaron con una deliberada elección de dos personas reales en un jardín igualmente real, el cual es llamado paraíso. El instigador de la rebelión no quiere que la caída del hombre sea vista como una caída. Por esto, dentro de su estrategia militar, ha creado una campaña publicitaria en la cual se nos inculca que el ser humano no cayó en pecado, ni fue creado, sino que evolucionó pasando por varias etapas hasta llegar a lo que es hoy.
Así se descarta la realidad de que la humanidad pecó. Y si la humanidad no pecó, entonces la pregunta, ¿para qué necesita un Salvador? ¿Para qué? Si la humanidad no pecó, ¿por qué un Salvador? ¿Por qué Jesús? Porque la Biblia. El enemigo, apreciado telespectador, es muy inteligente. Está muy cerquita de nosotros, tratando de que podamos ser incrédulos. La teoría de la evolución está presente en todos los círculos escolares. Y en ella no encontramos lugar para la creación de Dios, ni para la caída en pecado de la humanidad. Y como consecuencia tampoco hay espacio para aceptar la salvación que Cristo nos ofrece. Examinando el capítulo 3 del libro de Génesis, vemos que la estrategia utilizada por Satanás es la mentira. Y está mezclada con la verdad, lo que hace más peligrosa aún. Con este método, Satanás confunde y siembra la duda en el corazón humano. Veamos un ejemplo. En Génesis capítulo 3, versículo 1, hay una expresión que comienza, ¿de veras Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Interesante, mitad verdad, mitad mentira. Dios había ordenado no comer solamente de un árbol específico, del resto podían comer. Entonces sembró la duda en Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 4, notamos la serpiente, un animal que para la arqueología, para los estudiosos, era un animal hermoso, no es lo que conocemos hoy, las víboras. La serpiente sin duda era un animal extraordinario. Satanás se mete en este animal medio y dijo, ciertamente no moriréis. En otras palabras, mintió. En Génesis 3:5 ilusionó a su víctima. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos, ¿qué? Serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto está en Génesis capítulo 3. Saben, consiguió su propósito. Entonces la mujer, dice la palabra de Dios, vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella y comió. Así fue, querido, que el engañador logró someter a la humanidad en el pecado, y desde entonces todos hemos pecado. El origen del sufrimiento, del dolor y de la angustia, apreciado telespectador, es porque un día nuestros primeros padres pecaron. Esta es la realidad. Esto es lo que presenta el libro de Génesis. Adán vivió 930 años. Quizás en este momento pasaríamos los miles de años viviendo en esta tierra, sin el pecado, sin el dolor, sin la muerte. Pero esta es la realidad de nuestro planeta, una realidad cruda, ¿verdad? Saben, hubieron consecuencias nefastas. La consecuencia del pecado. El pecador se somete al pecado. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido, dice 2 Pedro 2:19. Y saben, la suerte final del pecador, querido, es la muerte. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto se encuentra en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. El pecador no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. La Biblia dice, todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia.
Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Así expresa Isaías capítulo 64, versículo 6. ¿Sabes qué dice el Señor? ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué me dice el Señor? Aunque te laves con lejía, aunque te laves, ¿saben? Amontones jabón sobre ti. Dice, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Pensamiento inspirado de Jeremías 2:22. Pero en medio de la desgracia, apreciado telespectador, del pecado, la divinidad, este maravilloso Dios, la divinidad, creó un plan de amor para salvar a la humanidad. El plan de salvar al hombre mediante Cristo fue concebido desde la eternidad. Fue Él quien nos salvó y nos llamó como santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual no fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:9. ¿Saben? Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos estar hoy en día firmes. Y al que puede haceros firmes, dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Así menciona Romanos capítulo 16, versículo 25. Cuando el hombre pecó, Cristo, que había creado todas las cosas, se ofreció a morir en su lugar. Mi amigo, Cristo ofreció pagar el castigo del pecado y en ese sentido se hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que fue muerto desde el principio del mundo, dice la Biblia. El ser humano hoy en día debe tomar decisiones y elegir. Elegir de qué lado estar en esta batalla entre el bien y el mal. Y la forma de demostrar su lealtad a Dios es estudiar las Sagradas Escrituras. Desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, dice la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:15. También contemplar a Dios. ¿Qué significa contemplar a Dios? ¿Qué significa para ti contemplar a Dios? ¿Cuántas veces uno es inspirado por la creación, por un bebé, por la manera como el organismo está constituido? Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro, dice Isaías 45:22. Mi amigo, ¿qué más tengo que hacer? Creer en el Evangelio de Cristo. Como dijo el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice Romanos 1:16. Pero también usted necesita obedecer por amor. Yo no sé qué tipo de amor tiene usted para con Dios. Pero el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto está en San Juan capítulo 14, versículo 15. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Esperar el regreso de Cristo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, dice la Biblia, para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan, dice Hebreos 9:28. ¡Qué texto extraordinario!
Mediante la fe en Cristo podemos alcanzar la salvación, querido amigo, querida amiga. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que viven para siempre para interceder por ellos, dice Hebreos 7:25. Jesús es tu Salvador, Él es tu intercesor, Él es tu perdonador. Tienes que aprovechar este tiempo de gracia, un tiempo donde puedes arreglar cuentas con el Señor y con tu prójimo. Claro que sí. La salvación, querido, es gratuita. Es una bendición de Dios. Me gusta Salmos 3:8 que dice, la salvación, viene la salvación de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La obediencia que Dios requirió de Adán y Eva en el Edén, quiere ver cumplida en su pueblo actual, quiere ver cumplida en tu vida. O si tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos, dice el Señor, todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos, para siempre, promesas que estén en Deuteronomio 5:29. El día de hoy, querido telespectador, que el Señor te fortalezca, que el Señor te anime. Permite aprovechar este tiempo de refrigerio para recibir su santa y bendita palabra. Permite en este día ser llenado de esperanza en tu corazón. Es mi deseo. Que el estudio diligente de la palabra de Dios nos anime a continuar adelante. Porque hoy existen verdades para el tiempo del fin. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu ánimo. Gracias, Señor, porque un día moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Si bien existe un enemigo que está buscándonos destruir, gracias porque, Señor, nos das la oportunidad de reconocerte. Bendícenos, líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén.